Muy buenos días, chicos. Nosotros somos el grupo número 5. Está conformado por Buriel Aliber, Cabello Jesús, Michelena Juliet y mi persona, Irangel Reyes. Nosotros le vamos a hablar sobre los sumideros. A continuación, el contenido a exponer. Definición. Los sumideros son estructuras encargadas de recolectar la escorrentía producida en la superficie de las áreas de drenaje y conducirlas al sistema de tubería de alcantarillado. Un sumidero está diseñado para drenar el exceso de lluvia y las aguas subterráneas de las superficies impermeables, tales como calles pavimentadas, estacionamientos, senderos, aceras y tejados. Muchas entradas tienen rejillas para evitar que personas, vehículos, objetos grandes o escombros caigan al drenaje de tormentas. Las barras de rejillas están espaciadas de modo que el flujo de agua no se vea impedido, pero también pueden caer sedimentos y muchos objetos pequeños. Sin embargo, las rejillas están demasiado separadas, las aberturas pueden presentar un riesgo para los ciclistas y peatones. Ubicación de los sumideros. Las entradas se ubican de acuerdo con las características del área de drenaje y la capacidad de captación de los sumideros, pero existen sitios en donde los manuales y normas lo recomiendan. Manuales donde recomiendan ubicar los sumideros. En puntos bajos y depresiones de la zona de drenajes. Cambios de pendiente longitudinal de la vía que corresponden a puntos bajos locales. En aguas arriba de puentes, terraplenes y dentellones que corresponden a sitios donde se pueden presentar escorrentías superficial. En aguas abajo de puentes para captar las escorrentías generadas por esto. En aguas arriba de las intersecciones de la calle para evitar que el tráfico deba sostear las corrientes superficiales. En aguas arriba de los cruces peatonales para que los peatones no se vean obligados a cruzar las corrientes de escorrentía. Al final de cualquier canal o cambio de sección. Y por último, en puntos donde se requieran evitar que se produzcan escorrentías sobre andenes. Características de los sumideros. Los sumideros pueden tener o no una capacidad establecida para interceptar el caudal que corre por la cuneta. Todos los tipos de sumideros captan más agua a medida que aumenta la altura de agua en la cuneta, pudiendo parte del caudal sobrepasar el sumidero. Un sumidero ubicado en un punto bajo de la cuneta captará eventualmente toda el agua que alcance, siempre que no quede completamente ahogado. Pero la altura de agua puede tornarse excesiva si el sumidero no tuviese una altura suficiente. En los casos más comunes de cunetas con pendiente uniforme en un único sentido longitudinal, las dimensiones significativas son el ancho de la reja normal y el ancho de abertura libre paralela al sentido de escurrimiento en la cuneta. Muchas gracias. Mi nombre es Juliet y yo le voy a estar hablando con respecto a la separación de los sumideros. Está determinada en función a la intensidad de precipitación, el tipo de calzada y del área bajo aporte. Sin embargo, en general se mantienen distancias fijas como han de ser de 25 metros en comerciales y centrales con pavimentos de concreto, 30 metros para vías con anchuras de 15 metros y 50 metros en pavimentos andoquinos o zonas de baja velocidad de tránsito. También se establece una norma de referencia en cuanto al espaciamiento máximo entre sumideros en función a la pendiente de la calle. Del 0.4 es 50 metros, 0.4 a 0.6 60 metros y en este caso también del 1% al 3% 80 metros. Tipo de sumidero. La selección del tipo de sumidero es importante ya que ésta debe ser apropiada, ya que de ello depende la capacidad del caudal y en consecuencia el caudal que ingresa al colector.
Existen varios tipos de sumideros, entre los cuales se encuentra el sumidero de ventana o acera, que consiste en una abertura a manera de ventana practicada en el bordillo o el cordón de la acera, generalmente deprimida con respecto a la cuneta. El sumidero posee, además de ventana, un canal lateral de desagüe, una pequeña cámara de recolección de sedimentos y una tubería de conexión con el colector público. La longitud de la ventana normalmente es de 1,50 con una depresión mínima de 2,5 metros. El funcionamiento hidráulico de estos sumideros es ineficiente, en especial cuando no existe una depresión o se encuentra en calles con pendientes pronunciadas. Su mayor ventaja radica en su poca interferencia con el tránsito vehicular. Al margen de ello, son costosos y captan fácilmente desperdicios, también basuras, que perjudican el normal funcionamiento. Por eso se recomienda tomar en consideración ciertos puntos, como por ejemplo, debe tomarse en consideración el tipo de vía en función a la prioridad de vía. Es recomendable en uso en puntos bajos y no debe ser utilizado cuando existe la posibilidad de acarreo de cuantiosos sedimentos y desperdicios. También tenemos acá, como se logra visualizar, el sumidero B de reja o calzada. Acá lo logramos visualizar en la diapositiva. Consiste en la ejecución de cámaras donde penetran aguas pluviales. Esta cubre con una reja para impedir la precipitación del vehículos o personas u objetos de cierto tamaño. Generalmente consta de una reja propiamente dicha, con una cámara de desagües y tuberías de conexión con el colector. Existen diferentes tipos de rejas, tales como barras paralelas, en dirección del flujo, etc. La mayor ventaja de los sumideros es su capacidad hidráulica, que es bastante superior a la de la ventana, en especial con pendientes pronunciadas. Su mayor desventaja son los inconvenientes que causa el tránsito y con facilidad de captación de desperdicios que tapona el área útil de la reja. Además de esto, cuando suelen pasar los carros, suele producir un ruido cuando el vehículo pasa sobre ella. Las recomendaciones para la utilización de este tipo de sumideros son utilizarlos preferentemente en calles o en avenidas con pendientes pronunciadas de 3% o más. Usar rejas laterales dispuestas en la forma diagonal por su uso generalizado y ventaja en la circulación de bicicletas. No se debe utilizar en sumideros deprimidos de rejas cuando estos ocupen parte de la totalidad de la calzada. Y no se debe utilizar en puntos bajos, salvo cuando sea posible colocar los tipos de ventana. Sumideros mixtos o combinados. Es una combinación de los dos anteriores, tratando de tomar de cada uno de ellos los más positivos, mejorando la eficiencia de los sumideros de ventanas y reduciendo la ocupación de la calzada de los sumideros de reja. Las recomendaciones prácticas para su utilización son las siguientes. Utilizar en lugares donde serían en un principio preferibles los sumideros de ventana, pero donde la eficiencia de captación de ésta sea menor al 75%. Es recomendable poner un área efectiva del 67% del área total de la reja y la ventana. También tenemos los sumideros especiales, que son aquellos que tienen una configuración algo diferente a los casos anteriores. Se usan cuando las partes de conexión de calles con canales abiertos a caudales naturales, en colección de aguas superficiales en áreas extensas, conexión directa entre colectores. En la norma Covenin-Mindur 1750-87, especificaciones generales para edificios, sección O, párrafo punto 1, instalaciones sanitarias, página 63, nos establece los criterios tanto de ubicación, distancias y construcción de uno o más sumideros. Esto con el fin de tomar las previsiones para no correr el riesgo de contaminación del agua de consumo humano y así evitar cualquier inconveniente a la salud ciudadana. Los sumideros no son exclusivos de edificios.
En la planeación y ejecución de proyectos urbanísticos y de vialidad, estos forman parte importante a nivel sanitario de los proyectos. De allí que existen otras reglas constructivas para su elaboración. Sus características, su ubicación, su separación y tipo varían a la de los edificios debido a que éstas necesitan parámetros de construcciones distintas. Por ejemplo, en este caso, su característica vendrá dada por la capacidad de captación de agua que pueda tener. Su ubicación será representando los criterios como ubicación en puntos bajos y depresiones, donde se produzcan las pendientes longitudinales de las calles, no ubicarlos en lugares donde no puedan interferir otros servicios públicos. Es necesario, en este caso, tener en cuenta un conjunto de recomendaciones que deben llevarse a la práctica durante la etapa de construcción. Para esto hay que analizar el esquema geométrico de cada calle, su sección transversal y decidir si se debe o no construir un sumidero a cada lado o solo en el lado bajo. Por eso es que vemos, por ejemplo, en las vías, que solamente los sumideros están ubicados a la derecha o a la izquierda dependiendo del sentido. Para su separación, esta se determinará en función de la intensidad de la precipitación, del tipo de calzada y del área de soporte. Su espaciamiento máximo se hará en función a la pendiente de la calle. La pendiente vendrá dada desde 0.4% hasta 3%. Hay intervalos como por ejemplo de 0.4 a 0.6 que necesita una distancia de 60 metros. De 1% a 3%, 80 metros. Esto es debido a la intensidad de las precipitaciones. Si hay mucha precipitación, lo más correcto a la hora de la construcción es que no estén tan separados, darle cierta inclinación a la vía para poder ubicarlos de forma que su funcionamiento pueda ser adecuado. Para el subtipo, en este caso, se dará dependiendo de las características del proyecto, de su ubicación y sus requerimientos. Los sumideros tienen características propias distintas de acuerdo a su función. Por eso es que los sumideros de edificios y los sumideros de vialidad, a pesar de que su función podríamos decir que básicamente es la misma, su construcción varía. Importancia de los sumideros. Su construcción se hace imprescindible para la seguridad sanitaria ciudadana, como ya hemos visto, ya que la capacidad de captación, traslado y filtrado de aguas superficiales a la red contribuye a evitar contaminaciones por acumulaciones de agua e inundaciones por fuertes precipitaciones. Es importante recalcar la importancia de este sistema. Su mantenimiento constante se hace imperante para garantizar su máximo funcionamiento y evitar de forma segura inconvenientes que puedan comprometer la seguridad pública. La evaluación de estos sistemas, así como de su funcionamiento, se debe hacer constantemente con el fin de planificar siempre mejoras en vista al futuro, ya que hemos visto a lo largo de la historia que las construcciones siempre necesitan mejoras para el buen cumplimiento de su función. No estaría de más analizar ideas que puedan ayudar a solventar los venideros problemas y asegurarnos así una mejor calidad de servicio. Buenos días, mi nombre es Aliber Guri. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el sistema de drenaje pluvial. Un drenaje pluvial es un sistema de tuberías, sumideros e instalaciones que permiten el rápido desalojo de las aguas de lluvia para evitar posibles molestias e incluso daños materiales y humanos debido a su acumulación o escurrimiento superficial. El uso de los drenajes pluviales tiene como finalidad el manejo y el control del agua de lluvia que cae sobre las ciudades para conducirla hasta lugares especiales donde pueda acumularse de una manera segura y posteriormente pasarla por distintos procesos que la hagan reutilizable. ¿Cómo se realiza una instalación del drenaje pluvial? Este tipo de conducciones artificiales deben de tener una instalación completa en la que se incluyan estructuras de captación, conducción y descarga. Veremos en qué consisten. Estructuras de captación. Recolectan el agua que se va a transportar. Para este fin se utilizan sumideros, unos materiales ubicados en puntos bajos del terreno, a los cuales se les añade una rejilla que impide la entrada de objetos a los conductos.
Estructura de conducción. Su función es transportar el agua que se recolecta en las estructuras de captación hacia las zonas de tratamiento o vertido. Pueden ser conductos cerrados o conductos abiertos. Estructura de conexión y mantenimiento. Facilitan el mantenimiento del sistema pluvial ya que permiten la conexión de varias tuberías a pesar de distintos diámetros. Estructuras de vertido. Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre de obstáculos la descarga final del sistema para evitar daños en las tuberías. Seguridad en el drenaje pluvial. Los sistemas de drenaje se han convertido en un elemento que no puede faltar en las calles de las ciudades. Para que puedan cumplir con su función de evacuar las aguas pluviales, es necesario que dichos sistemas sean seguros y aptos para el mantenimiento. En este caso, las estructuras de conexión, también conocidos como pozos de visita, resultan muy útiles porque facilitan la limpieza y el mantenimiento de los conductos. Así se evita la saturación de las tuberías y, ante una fuerte lluvia, no hay riesgo de inundaciones. La seguridad en un sistema de este tipo también se logra al elegir la rejilla correcta, tomando en cuenta factores como el tipo de suelo donde se va a instalar y la cantidad de agua de lluvia que se podría acumular en una zona específica. Haciendo referencia a la información ya suministrada, queremos plantear una pregunta. ¿Cuál sería la importancia que tienen los sumideros para una vía terrestre?